Bueno, pues la primera vez que yo vine a África, que era una de las preguntas que nos hacíais, en realidad fue a Marruecos, más que a Mauritania. Y fue en el 97, que todavía estaba estudiando en la universidad. Y fue un viaje, siempre es curioso porque es en el marco de la cooperación al desarrollo, incluso entonces, porque aún no había terminado la carrera y los amigos que estábamos allí, participábamos un poco en el mundillo de asociaciones, yo estudiaba en Pamplona y nos presentamos a un concurso que hizo Medicus Mundi y ganamos el segundo premio, que era dinero para hacer un viaje de cooperación. Y entonces alquilamos una furgoneta y fuimos a Casablanca pues durante una semana pues a visitar una asociación de mujeres que trabajaban allí, que conocía a uno de nuestros compañeros. Y ese fue como el primer contacto para mí con África. Fue la primera vez que viajé a África. Y si tengo que recordar una sensación, es que era casi como un viaje en el tiempo. Para mí era el choque pues de ver, yo qué sé, los agricultores por la calle, los burros, los carros. Eran cosas que en España ya no... Pues yo había oído hablar a mis padres de estas cosas y entonces el primer impacto fue un poco eso, como un viaje en el tiempo. Y la verdad que a mí, yo no tenía prejuicios particulares de África en general, sino más bien un poco lo contrario. A mí me gustaba mucho la música africana y me había puesto con 15 o 16 años a estudiar francés con la intención de tener como acceso a todos estos países que habían sido colonia francesa y estudiar francés para venir a África, y que luego además me marcó mucho en mi carrera, el hablar el idioma, porque fue un poco las primeras oportunidades laborales que tuve, pues fueron gracias a unas becas en aquel entonces de cooperación al desarrollo, siempre la primera del gobierno vasco, que vine a Mauritania, la segunda del INJUVE, del Instituto de la Juventud, que fui a Túnez, y ya empecé a trabajar pues en la oficina de cooperación de la agencia española, y ese fue como el principio, gracias pues eso, a que había aprendido francés y un poco esta curiosidad. La primera beca que tuve con el gobierno vasco era de 3 meses con una ONG que trabajaba aquí en Mauritania, que se llamaba Montres, que sigue trabajando de hecho aún en algunos pequeños proyectos. Y entonces fue una experiencia muy cortita en el 98 y la primera vez vine pues en verano, en agosto, que hacía un calor horroroso y mucha humedad, y la primera experiencia fue esa. Y entonces, bueno, pues las primeras impresiones de Mauritania para mí, aparte del calor, fue que era como un pueblo pequeñito. Nouakchott es una ciudad bastante grande, sobre todo ha crecido mucho estos últimos años, pero entonces la vida que se hacía era de pueblo pequeñito. Y luego, hombre, al final la vida que haces también depende mucho de ti mismo, no solo del país. Claro, tú vienes aquí con 25 años, no haces la misma vida que yo hago ahora con 50. Entonces, pues eso, era una vida muy de relación con la gente, los unos los otros, y eso. Y luego una cosa que me llamaba mucho la atención era cómo podías cambiar de estar un momento con los beneficiarios, por ejemplo, de los proyectos, en un entorno súper pobre, en unos barrios súper alejados, ahí que estaban alumbrados con una lámpara, con una vela, y te daban un vaso de té, y al día siguiente te encontrabas en una recepción en la embajada, que eran cosas que yo nunca había hecho, y entonces el contraste, yo recuerdo mucho como ese primer contraste. Y luego también el contraste de la gente, que los veías tan diferentes en la forma y que a la vez te parecían tan cercanos, o sea que siempre como mucho la contradicción de que distinta es la gente y que igual es la gente, que es una contradicción de la que todavía no he conseguido salir, porque hay como muchas cosas en las que te identificas y muchas cosas en las que para nada. Y ese fue un poco la primera experiencia, porque luego ya me fui a Túnez, estuve allí otros 6 meses y luego ya volví ya para instalarme de forma un poco más fija aquí en Mauritania en el 2001 ya, que ya vine a trabajar a la oficina de cooperación y bueno,
ya casi de forma no continua, porque durante 3 años y medio nos fuimos a vivir a Marruecos, trabajando siempre en cooperación, y luego volvimos a Mauritania, pero bueno, luego han sido casi, pues, entre unos años y otros, casi 20 años en Mauritania. Bueno, para mí un momento que me marcó muchísimo fue el intento de golpe de Estado del 2003, porque fue un golpe de Estado en el que salió el ejército a la calle y sacaron los tanques. Y en aquel entonces yo tenía a mi hijo mayor, que tenía como 8 meses, era muy pequeñito, mi marido no estaba ese día, fue un domingo por la noche y empezó como a la 1 de la mañana o así, y yo estaba dormida y de repente pues te despiertas con los tiros y con los cañonazos. Y la verdad que fue una experiencia súper angustiosa, porque fue toda la mañana, los teléfonos no funcionaban, llamando, sin saber muy bien lo que pasa, porque Nuakchot además es muy llano y se oía mucho ruido, pues eso, los tiros, las bombas. Y a las 3 o las 3:30 de la mañana nos llamaron de la embajada, nos dijeron que era un golpe de Estado, que no saliéramos, no pensábamos salir. Y ya al día siguiente, después de pasar pues eso, toda la noche en vela, llamando por teléfono a mi marido, que estaba en Rosso, él llegó y nos contó cómo el golpe de Estado había como hecho un cerco alrededor del centro de la ciudad, y él, que venía del sur, todo el resto de la ciudad, cómo salían, todo el mundo huía, ¿no? Entonces, que fue el callejeó y llegó hasta casa. Y bueno, pues fue muy corto en realidad, fueron 2 días o algo así, y ya, de hecho, fue un golpe que no prosperó, y todo volvió a la normalidad muy rápido, pero bueno, pues fue un susto interesante. Es así como... Ahora yo, incluso ahora, escucho petardos o tiros y siempre me asusto. Y fíjate que no fue nada. Eso fue así como lo más, bueno, lo más intenso, de alguna manera. Otra cosa que me impactó mucho, además es que son como un poco al principio de cuando llegué, que yo creo que las cosas también te impactan más. El 2004 hubo una plaga de langosta brutal en verano, que pasó como 2 o 3 veces la nube por encima de la ciudad y se lo comían todo, iban. Entonces el ruido que hacían, porque eran nubes de saltamontes ahí, que se hacían un... a la vez que iban comiendo. Y la verdad que fue muy curioso, sobre todo desde el punto de vista agronómico, impactante, la verdad, como lo destructiva que es esa plaga. Y no me extraña que luego lo tengan controlado, porque tienen un programa de lucha contra la langosta muy serio, que se lo toman muy en serio, pues eso, para que no se lo coman todo. Yo desde aquel año ya no he vuelto a ver unas nubes como aquella vez. Sí, fumigan en el desierto, como muy al norte, se ve que anidan o ponen huevos como en la zona de Argelia y del Sáhara y la zona muy del norte, ahí eclosionan y luego van bajando las nubes y fumigan, lo controlan así. Sí. Yo siempre he trabajado en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Yo me formé como ingeniera agrónoma, entonces siempre he intentado acercarme pues a los proyectos más de desarrollo rural y de seguridad alimentaria. Entonces, los primeros años que estuve aquí, los primeros 5 o 6 años, trabajaba de técnico de proyecto. Entonces estás ahí pues haciendo las actividades sobre el terreno, es el trabajo quizás como más dinámico. Y estuve muchos años trabajando, bueno, muchos años, 3 o 4 años, trabajando en un proyecto que era en realidad de desarrollo de pesca artesanal. Y bueno, pues teníamos unas actividades muy interesantes, pues de formación, de equipamiento, y se desarrollaba como a 100 kilómetros al sur de Nuakchot, en un pueblo que se llama Tiguen. La mayoría del tiempo esa primera etapa la hice ahí. Luego pasé a una ONG, Médicos del Mundo, con los que trabajé 2 años y medio así, y trabajé en el puesto de logista administradora, que también es una experiencia muy diferente, ya un trabajo más de oficina,
pero bueno, fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista de la gestión y la logística para mí, y los proyectos que hacíamos entonces pues eran sanitarios, había un programa de prevención de la tuberculosis muy importante en el que bueno, pues Médicos del Mundo trabajó bastantes años a lo largo de todo el país, y luego era un programa de salud materno-infantil. Luego hubo unas oposiciones en la EFID y contrataron responsables de programas, y en el marco de este proyecto, en el marco de este puesto, ya me fui a Marruecos durante 3 años y medio, que también fue una experiencia muy interesante porque al final es un país muy, muy diferente. En relación con Mauritania, Marruecos es un país de renta media, que se dice. Entonces, a nivel institucional, pues todo funciona mucho mejor, puedes hacer un montón más de cosas que las que se hacen aquí normalmente. Y a nivel técnico también es un trabajo pues como con más desarrollo que el que se puede hacer aquí. Estuvimos allí ese tiempo y luego volvimos aquí otra vez ya en el 2011, y desde el 2011 casi todo el tiempo he trabajado en desarrollo rural y seguridad alimentaria, pero también trabajé un poquito en salud y en educación. Pero bueno, en Mauritania lo que es el trabajo, nosotros trabajamos mucho con las instituciones, es un trabajo muy difícil. Si lo comparas con trabajo de ONGs, que al final es la relación directa, el trabajo institucional es más desagradecido, es más difícil, porque está todo como más lejos, es más administrativo, es más pesado en ese sentido. Pero muy interesante también. Y bueno, la verdad que vamos viendo cambios en los últimos años, sobre todo a nivel, los últimos 10 años en Mauritania, a nivel de las infraestructuras, de la apertura del país. Yo creo que ha habido cambios muy importantes. Nosotros cuando vinimos la primera vez en el 98, casi no había carreteras. O sea, para ir a Nouadhibou había que ir por pista, y para venir por Marruecos y entrar en Mauritania tenías que venir en un convoy militar. O sea que a ese nivel, bueno, pues Mauritania ha evolucionado un montón. En 20 años todo lo que es la infraestructura, todo lo que se ve ha cambiado mucho, seguro que tú también lo has notado. De 10 años para acá, yo no sé, el asfalto que hay en la ciudad, en los kilómetros de asfalto, antes no había nada, no había semáforos, no había farolas, que era una ciudad muy oscura, Nouakchott. En ese sentido ha cambiado mucho. Bueno, pues aquí desde la OTC hacemos como 2 tipos de proyectos, unos que son más de seguridad alimentaria y otros que son más de desarrollo económico, que lo que intentan es poner en marcha los mecanismos pues para que la gente trabaje y cree riqueza al final económica. Entonces, en realidad son muchas veces proyectos que hacen lo mismo, pero la forma de hacerlo y los sitios en los que se trabaja son muy diferentes. Entonces, no es lo mismo trabajar en agricultura aquí, por ejemplo, en huertos periurbanos, por ejemplo, que tenemos un proyecto, varios proyectos, o hacer huertos en zonas aisladas, ahí en Gorgol, donde el acceso es difícil, donde la población está muy dispersa, donde casi no hay agua. Entonces, al final es la misma actividad, pero el objetivo muy diferente, porque no deja de ser un país muy complicado, Mauritania, porque tiene como muchos factores estructurales que son muy difíciles de combatir. O sea, ya solo el cambio climático, las condiciones ambientales, año de sequía, año de temporales, año de no sé qué, o sea, ya las condiciones son muy complicadas. Luego hay pues falta de inversión en el territorio es inmenso, muy despoblado, o sea que la verdad que tiene muchos problemas estructurales, en realidad. Yo creo que la cooperación, desgraciadamente, está bastante politizada por todos los lados, y es por eso que no funciona bien. Yo creo que hay mucho margen de mejora en la cooperación al desarrollo, la verdad, porque yo creo que hay que aplicar como más criterios técnicos y menos políticos, pero hay interferencias constantes ahora mismo pues con los temas de seguridad o de influencia, con temas que no tienen nada que ver con lo que es el desarrollo, y luego bueno, pues también muchos problemas de mala gestión o de incompetencia, de falta de liderazgo simplemente, ¿no?
es muy difícil, pero no hay tampoco una visión de lo público igual que la nuestra. Yo creo que seguimos chocando. Al final trabajas en un país que no es el tuyo y tú tienes una visión y no todo el mundo comparte esa visión. Y entonces es muy complicado porque muchas veces vamos con nuestras ideas ahí a una zona súper aislada, no, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Y dices, perdona, que la que viene de fuera eres tú. Y se nos llena la boca con la resiliencia y la no sé qué, y dices, pero si esta gente es súper resiliente, que están aquí aguantando contra viento y marea en unas condiciones muy difíciles. Y realmente yo creo que hay mucho desfase a nivel sociocultural de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? A lo mejor yo creo que nosotros tenemos como una visión muchísimo más individualista y economicista muchas veces que la gente de aquí, que tiene una visión mucho más amplia y no tan monetaria de las cosas. Y entonces no es evidente, porque tú tienes una visión, una forma de plantear las cosas y luego pues la gente tiene otras formas. Entonces ese choque existe y bueno, ahí está. Sigue estando, sí. A ver cómo evoluciona, porque es verdad que Mauritania no es un país especialmente pobre, tiene muchas riquezas en realidad y tiene muy poca población. Lo que pasa es que es un país súper desigual y pues les corresponde un poco a ellos equilibrar eso. Entonces hay que ver un poco cómo evoluciona. Luego yo siempre digo que es un país muy particular a nivel casi antropológico, porque es que hemos pasado en 30 años, si es que Nouakchott se creó en 1960, que antes no había ciudad. Entonces casi de una población nómada o transhumante a la generación de los teléfonos y los portátiles. O sea, es que es un cambio tan grande que muchas veces las cosas que ves en realidad no son las relaciones reales. Luego hay muchas cosas que son como artificiales y no sé, ya veremos un poco. Yo creo que no están en una mala situación. Tienen riqueza, tienen un país relativamente estable, entonces tienen muchas oportunidades realmente de ir a mejor.